Bienvenidos a un video más del canal antiimperialista. El Partido Obrero Argentino ha tenido desde hace ya unos meses un debate público sobre la naturaleza de China. El interés sobre esta cuestión no es una sorpresa. No hay que ser un marxista para darse cuenta de que el conflicto entre Estados Unidos y China es la principal fuente de las tensiones mundiales, incluyendo la actual guerra en Irán. Por eso, el lugar en el mundo de la República Popular China se ha convertido en un tema de discusión central entre todas las organizaciones de izquierda. Desde el Grupo Espartaquista de México y la Liga Comunista Internacional, nos gustaría contribuir a este debate. Las tres posiciones dentro del PO son las que plantean Pablo Heller, Pablo Iachello y Luis Brunetto. Los tres coinciden, de hecho, en que hubo una contrarrevolución capitalista que comenzó con las reformas de mercado de Deng Xiaoping y que esta transición al capitalismo está consumada. Los tres también se refieren al régimen del Partido Comunista Chino, PSC, como un capitalismo de Estado. Y los tres señalan que el caso de China es muy contradictorio e inédito en la historia. Entonces, ¿qué es lo que está en disputa? Heller dice que China es un capitalismo de Estado sui generis, aunque no imperialista. Considera que China tiene elementos de expansión protagónica hacia la economía mundial, es decir, coincidencias con los países imperialistas, al mismo tiempo que buena parte del país vive bajo resabios coloniales. Según Heller, la China actual está dominada por contradicciones muy agudas que no están resueltas y que deben dirimirse para poder considerar a China como imperialista. Iachello dice que China es un imperialismo en formación, una caracterización similar a la de la corriente Revolución Permanente, antes fracción trotskista, y de otras organizaciones alrededor del mundo. Él sostiene que gracias a la centralización estatal, China pudo transformarse en la segunda economía del mundo, el primero en manufactura, el principal socio comercial de gran parte del mundo, el tercer mayor exportador de capitales, la segunda o tercera potencia militar, y en un país opresor directo de los países que lo circundan. Al mismo tiempo, señala que estos acontecimientos se combinan con un legado colonial y que China sigue sin lograr su unidad nacional, haciendo referencia al caso de Taiwán. También menciona que la moneda china no tiene circulación internacional y que sus instituciones económicas y diplomáticas y sus alianzas militares no están a la altura de las del imperialismo estadounidense. Finalmente tenemos a Brunetto, quien sostiene que China es una potencia imperialista consolidada y avanzada que ha iniciado el proceso de la disputa de la hegemonía imperialista a Estados Unidos y que influye decisivamente en todos los aspectos de la situación mundial. Brunetto se basa en un número de indicadores económicos, tecnológicos y militares con los que se puede analizar la influencia imperialista de cualquier país en el mundo y que según él ubican a China definitivamente en el terreno del G7 y no en el de los BRICS. Para entender China es necesario analizar su desarrollo sin precedentes en su contexto histórico, en su interacción con el orden mundial liberal estadounidense del periodo anterior, y no simplemente aplicando rígidos conceptos o ideales abstractos. Los camaradas del PO sí hablan del periodo de globalización y lo que ellos llaman el acople China-Estados Unidos, y tratan de explicar cómo el declive del imperialismo estadounidense ha conducido a un desacoplamiento. Pero todo este análisis tiene como premisa lo que intentan demostrar, es decir, que China es capitalista. Así, la dinámica real queda oculta. ¿De qué estoy hablando exactamente? Bueno, a grandes rasgos. 1. El crecimiento explosivo de China se produjo gracias a su integración al sistema económico estadounidense. 2. La integración económica de China no condujo a la caída del PSC ni al desmantelamiento de los monopolios estatales. 3. El aplastamiento del movimiento de Tiananmen en 1989 cerró durante un tiempo la puerta a la revolución política, pero también a la contrarrevolución. 4. Los intereses convergentes del PSC y de los capitalistas extranjeros en las décadas de 1990 y 2000 redujeron la presión general sobre el régimen e hicieron posible que China se desarrollara a una velocidad increíble, combinando el control estatal de la economía con la liberalización de los flujos de capital y la expansión del comercio. 5. Hasta hoy, China no ha desafiado ninguno de los pilares básicos de la dominación estadounidense. Su política exterior está centrada en mantener el status quo.
Yachelo, de hecho, reconoce esto y por eso ve la necesidad de agregar información a su caracterización de China como imperialista. Heller dice: hay que tener mucho cuidado, sobre todo nosotros que nos reivindicamos como marxistas, que el análisis acerca del imperialismo no puede ser de características cuantitativas. No se trata simplemente de hacer un análisis de características estadísticas. Nosotros que somos marxistas, analizamos las cosas desde el punto de vista de las relaciones sociales. Estamos totalmente de acuerdo. Pero lo que hacen los tres es utilizar todo tipo de estadísticas para respaldar sus posiciones. Así, Heller usa el Producto Interno Bruto per cápita y la baja productividad del trabajo para argumentar que China no es imperialista. Yachelo toma nota de estas estadísticas, pero le reprocha a Heller que no habla de la inversión extranjera directa saliente o del presupuesto para militarización, por ejemplo. Brunetto simplemente decide que los valores de productividad del trabajo están distorsionados y toma otras estadísticas como más importantes. Hemos advertido en el pasado que el problema con este método es que se puede seleccionar un conjunto de hechos para demostrar que un determinado país es imperialista, del mismo modo que una selección diferente puede demostrar lo contrario. No hay duda de que China tiene enormes intereses económicos en todo el mundo. Tampoco hay duda de que las políticas exteriores y económicas de China se rigen por los intereses de los capitalistas chinos y los burócratas del Partido Comunista de China. Pero estos factores por sí solos no convierten a China en una potencia imperialista. De hecho, plantear que una nueva potencia imperialista mundial puede surgir por medios totalmente pacíficos y de forma gradual, como hacen Yachelo, Brunetto, la corriente Revolución Permanente y otros más, está en contradicción con la concepción leninista del imperialismo. Ningún imperio en la historia del mundo ha existido basándose únicamente en la fuerza económica. El imperialismo requiere coerción militar, pero China no ha estado en guerra desde 1979. Se supone que debemos de creer que China se convirtió en una potencia imperialista mundial en algún momento de la década de los 90 sin disparar un solo tiro. ¿Cómo es esto posible? ¿Se ha vuelto pacifista el imperialismo? Incluso si China fuera capitalista, algo a lo que regresaré en un momento, para convertirse en imperialista tendría que romper con el sistema estadounidense y garantizar sus intereses económicos mundiales mediante su propio poderío militar y sus propias instituciones. Sin embargo, no hizo nada cuando Venezuela, el socio más cercano de China en América Latina, al que ha prestado $100,000 millones, fue atacado por Estados Unidos. Tampoco está haciendo nada mientras Irán, su socio del BRICS más y proveedor clave de petróleo, está siendo bombardeado por Estados Unidos e Israel. Si China está desafiando a Estados Unidos por la hegemonía, ¿por qué no utiliza su enorme poder militar para verdaderamente proteger a sus aliados? ¿Por qué apenas utiliza su poder económico contra Estados Unidos? China sigue confiando ante todo en las instituciones del dominio estadounidense, no en su propio poder militar para salvaguardar sus inversiones y préstamos en el extranjero. Sin este atributo esencial, China no puede ser considerada una potencia imperialista. Heller explica bien eso, de hecho. Cito: la emergencia de un nuevo país imperialista plantea una reestructuración total, generalizada y violenta de todo el sistema capitalista, la cual no podrá ser indolora, sino que está llamada a atravesar por confrontaciones no solo en el plano económico, sino bélico. Brunetto, en cambio, dice que esto es errado. ¿Por qué no se le exige lo mismo a otros países que son considerados imperialistas y no están buscando romper con el sistema estadounidense, como Alemania o Japón?, se pregunta él. La diferencia fundamental es que estos países buscaron hacerlo, fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial y han sido beneficiarios del orden mundial estadounidense desde entonces. Heller, Yachelo y Brunetto argumentan que hubo una restauración capitalista que comenzó con la apertura de mercado de Deng Xiaoping y se consolidó varios años después. Para ellos, la proliferación de empresas privadas, el ingreso de capitalistas al PSC, la consagración de la propiedad privada
en la Constitución y el gran número de millonarios chinos son prueba de esta restauración que dio pie a un régimen de capitalismo de Estado. Solo como nota al margen, Trotsky decía que el término capitalismo de Estado presentaba la ventaja de no ofrecerle a nadie un significado preciso. Trotsky explicaba que en la medida en que podía hablarse de capitalismo de Estado, y él pensaba que el término estatismo era mejor, esto significaba la intervención del Estado sobre las bases de la propiedad privada para salvarla. No se inspira en la necesidad de desarrollar las fuerzas productivas, sino en la preocupación de conservar la propiedad privada en detrimento de las fuerzas productivas que se rebelan contra ello. Eso evidentemente no es lo que vemos en China hoy día. Tanto las masivas incursiones capitalistas en la economía y la proliferación de burgueses, como el alto nivel de industrias nacionalizadas son claves para entender China. Pero estos hechos por sí solos no prueban nada. Los marxistas entendemos que el Estado es un órgano de dominación de clase, un órgano de opresión de una clase por otra. Lo que hay que definir es si se ha producido un cambio cualitativo en la naturaleza y la función del aparato estatal. Como dicen Heller, Yachelo y Brunetto, la burguesía china renació como clase en la China continental debido a las reformas de mercado de Deng. Pero es el PSC el que controla esta economía mixta, no la burguesía china o los imperialistas. El régimen burocrático todavía se basa en el Estado establecido cuando el PSC y el Ejército Popular de Liberación tomaron el poder en 1949, es decir, un Estado obrero. A través de todas las décadas de reformas de mercado, nunca hubo una ruptura en el aparato estatal y el Ejército Popular de Liberación sigue siendo el mismo. Según ellos, esta transición al capitalismo tuvo lugar sin un periodo de crisis aguda en el que la estructura estatal de la República Popular China fuera destruida y sustituida por una nueva. Por ejemplo, Brunetto dice: la burocracia del PSC in toto llevó a cabo este proceso conservando la forma y la estabilidad del Estado obrero burocratizado, aunque cambiando su contenido social mediante una especie de metamorfosis inversa, en la que lo que se transforma es el contenido mientras se conserva la forma. La burocracia mantuvo intacta la envoltura del Estado burocrático para reconvertirse en neoburguesía sin destruirlo. Hasta ahí. En otras palabras, piensan que el mismo aparato estatal, la misma burocracia y el mismo régimen pueden defender la dictadura de dos clases antagónicas. Esto no es más que otra forma de borrar el irreconciliable conflicto de clases que encarna la propia existencia de un Estado. Su explicación desafía la experiencia histórica, y de hecho las proyecciones de Trotsky, de cómo se dio la contrarrevolución capitalista en la Unión Soviética y en los estados obreros de Europa del Este. En cada caso, una aguda crisis política condujo al colapso del régimen estalinista. Es cierto que en algunos países ciertos antiguos estalinistas pudieron mantener posiciones destacadas o incluso de dirección bajo el capitalismo. Algunos contados incluso se convirtieron en oligarcas, pero en ningún caso el antiguo Partido Comunista permaneció en el poder. Además, en todos los casos, los estados se disolvieron, se liquidaron o hubo una reorganización profunda de sus fuerzas armadas, su constitución o su sistema legal. Las medidas de liberalización económica fueron comunes en los países del bloque soviético varios años antes de que la contrarrevolución triunfara. Pero la vuelta al capitalismo no fue una transición económica gradual, sino que se produjo en forma de una conmoción catastrófica. Las consecuencias inmediatas fueron la desindustrialización, el desempleo masivo, la inflación, la recesión. Pero esto no ocurrió en China. Por supuesto, enormes capas de la clase obrera y los campesinos sufrieron con las privatizaciones y las reformas de mercado. Efectivamente, las condiciones de trabajo en las nuevas empresas capitalistas y extranjeras eran y son horribles. Y obviamente las medidas de la burocracia no tienen nada que ver con los intereses de la clase obrera. Pero considerada en su conjunto, la economía china simplemente no sufrió
el mismo tipo de conmoción destructiva experimentada en los países que tuvieron una contrarrevolución. El proceso de reforma tuvo consecuencias dramáticas, pero se hizo de forma gradual y de manera que se mantuviera la estructura general de la sociedad. El objetivo de la reforma y apertura no fue restaurar el capitalismo, sino crear las condiciones económicas para que el PSC evitara el destino de otros regímenes estalinistas similares. ¿Cómo explican Heller, Yachello y Brunetto que en China seamos testigos, tras esta supuesta contrarrevolución, del desarrollo de las fuerzas productivas más asombroso de la historia? Una reducción de la pobreza sin parangón y una mejora general de los indicadores socioeconómicos. Bueno, para ellos, la cuestión clave es la burocracia del PSC. Yachello explica que el capitalismo de Estado bajo control burocrático es lo que le ha permitido a China evitar ser colonizada y desmembrada por el imperialismo yanqui o europeo y proyectarse como una potencia económica. El desembarco masivo del capital imperialista fue la palanca que permitió la proyección de China y de una parte de su burguesía, y el punto de apoyo de esa palanca fue el Estado chino, que concentró en sus manos resortes estratégicos del proceso económico. Un sistema financiero relativamente más cerrado al capital especulativo, y empresas públicas estatales que sostienen el control de la energía, las telecomunicaciones, la defensa y la infraestructura. Ok, pero la pregunta aquí que se plantea es, ¿por qué no hicieron lo mismo los demás países donde fue restaurado el capitalismo? Particularmente aquellos como Rusia, que contaban con una base industrial y militar más desarrollada. ¿O por qué no son capaces de hacer lo mismo los caudillos bonapartistas del sur global? En realidad, es el hecho de que la burguesía no esté en el poder en China la razón clave de que el país continuó su rápido desarrollo económico mientras el mundo capitalista sufría recesión tras recesión. Al mismo tiempo, las políticas del PSC minan continuamente al Estado obrero y fortalecen las fuerzas capitalistas interna e internacionalmente. ¿Cómo se explica este rol dual? Pues no es porque el PSC sea un partido capitalista, sino que constituye una casta parasitaria que obtiene enormes privilegios de su rol al frente del Estado obrero. Esta es la base material del programa del PSC, de mantener la estabilidad a toda costa, apaciguando a los imperialistas y a los capitalistas locales, mientras aplasta toda actividad política independiente del proletariado. Heller y Yachello pueden ver que el Estado chino y el PSC no hacen lo que la burguesía china quiere. Heller dice, la burguesía china, producto de este desarrollo peculiar, no alcanza a transformarse en clase dirigente dentro del nuevo Estado. Y sigue. El peso gravitante lo sigue ocupando el Partido Comunista y esta es una situación que no tiene ningún tipo de parangón con ninguno de los otros capitalismos de Estado. Pero ¿cómo es que la burguesía no es la clase dominante en un régimen capitalista? ¿Por qué la burocracia no responde a ella? En la sociedad burguesa, la burocracia representa los intereses de la clase poseedora e instruida que dispone de un gran número de medios de control sobre sus administraciones. ¿Por qué entonces tiene la burocracia una independencia inédita respecto a la burguesía china? No se puede entender. Brunetto, en cambio, no ve problema alguno. Dice, todos los estados burgueses deberían representar el punto de vista del conjunto de la burguesía. Después, la burguesía se pelea con los estados burgueses, se pelea acá, se pelea allá. Bueno, la burocracia china representa eso, representa el interés del conjunto del estado burgués chino y del desarrollo del capitalismo chino. No veo ningún misterio en eso, no veo ninguna contradicción. Bueno, esto tiene sentido, excepto que no es lo que está pasando. No se trata de unos cuantos burgueses individuales entrando en conflicto con el Estado y la burocracia. El PSC se esforzó durante décadas por darle la apariencia externa de una economía de mercado con el fin de atraer la inversión extranjera y disciplinar a su propia mano de obra. Privatizó parcialmente las empresas estatales, las dotó de juntas directivas independientes, dejó que capitalistas privados desarrollaran empresas multimillonarias, etcétera, etcétera. Pero detrás de esta liberalización, el PSC mantuvo un férreo control sobre las empresas públicas y privadas,
y todas ellas deben ajustarse a los requisitos políticos del PSC. El control del PSC no está dictado por el afán del lucro y choca con sus normas más básicas, es decir, no representa el punto de vista del conjunto de la burguesía. El ejemplo de la rotación de altos ejecutivos entre empresas rivales, lo cual contraviene las leyes más básicas de la competencia capitalista, es muy revelador, pero no es el único. Heller tiene razón al decir: no solamente el imperialismo quiere deshacerse del Estado chino, sino que la propia burguesía tiene contradicciones cada vez más acentuadas. Pero Heller se niega a ver la raíz de estas contradicciones. Los capitalistas como clase aún no han asegurado plenamente sus reivindicaciones. No tienen pleno control económico ni político porque las fuerzas armadas del país no son leales a ellos, sino a la burocracia del PSC. Para que la clase capitalista establezca su dictadura en China, tiene que cambiar esta realidad. Tiene que poner fin al poder del PSC. A pesar de sus diferencias, los tres se niegan a tomar un lado claro con China en contra de Estados Unidos en el caso de un conflicto sobre Taiwán, y me parece muy, muy interesante la discusión que ha surgido al respecto. Al mismo tiempo, existen voces dentro del PO que se oponen a este curso. Taiwán históricamente formaba parte de China. Tras la Revolución de 1949, se convirtió en un refugio para la clase capitalista china. Desde entonces, Taiwán ha sido construido conscientemente por los estadounidenses como cabeza de puente para someter de nuevo a China a la dominación imperialista. Es cierto que hoy en día la mayoría de la población de la isla no desea la reunificación con China. Esto se debe en gran parte a que el PSC solo ofrece represión y mantener el capitalismo allí con su política de dos sistemas, un Estado. Pero esto no cambia el hecho de que el conflicto sobre Taiwán tiene que ver con la dominación imperialista de Asia por parte de Estados Unidos y Japón. Es esta dominación la que explica la separación de Taiwán de la China continental, y una guerra por Taiwán sería una guerra para completar la revolución de 1949 y no una guerra de conquista imperial por parte de China. No ver que Estados Unidos es el principal apoyo del orden imperialista mundial es la mayor fuente de desorientación y capitulación en el movimiento revolucionario. Todas las teorías sobre las rivalidades interimperialistas solo sirven para minimizar y negar lo que todos podemos ver. Estados Unidos es el principal agente del caos y de la miseria en el mundo. Reconocer esto no significa abrazar cualquier fuerza que se enfrenta a Estados Unidos. No. Debemos oponernos a Xi Jinping precisamente porque la opresión de su propio pueblo y sus estrategias nacionalistas socavan la lucha contra la tiranía global de Estados Unidos. Al PSC se le va a hacer muy difícil continuar con su acto de equilibrismo con el mundo en creciente ebullición. La tarea central es forjar una dirección revolucionaria para la clase obrera. El primer paso es contraponer un programa revolucionario internacionalista a la estrategia de no hacer nada es ganar. Una estrategia que es de colaboración de clases del PSC. Esto podría llevar a una polarización dentro del propio partido, quizá ganando a izquierdistas a un curso revolucionario. Ese era el propósito de nuestra carta abierta al Comité Central del Partido Comunista Chino, por ejemplo, que ofrecía una vía hacia adelante para la defensa de China contra la agresión imperialista, que se opone por el vértice a la estrategia impulsada por la burocracia china. Pero luchar por ganarle la dirección de la lucha antiimperialista y la defensa de la misma China al PSC es totalmente imposible con las posiciones levantadas por Heller, Yachello y Brunetto, y para el caso gran parte de la izquierda en el mundo. El PO y la izquierda latinoamericana entera está bajo una enorme presión por las crecientes inversiones chinas en la región y los reales crímenes de la burocracia, cuyas medidas no están guiadas por la unidad de las clases obreras china y latinoamericana. Pero toda esta alaraca sobre el imperialismo chino
esconde el hecho de que Latinoamérica es el patio trasero del imperialismo estadounidense, que es Trump el que está asfixiándola con deudas y aranceles, que Milei, Kast, Noboa, Bukele, etc. son lacayos del imperialismo estadounidense, que Sheinbaum, Petro y Lula terminan conciliando a él, que son los aviones y buques estadounidenses los que se ciernen sobre Venezuela, Cuba, México, etcétera, etcétera. China no oprime a Latinoamérica, ni a África ni a Asia. Denunciar el imperialismo chino es una delgada hoja de parra para negarse a oponerse a la dominación de Estados Unidos y sus aliados. Aunque pueda sonar radical entre algunos sectores hacer una equivalencia entre Estados Unidos y China, el hecho es que el primero ha dominado todo el sistema imperialista desde 1945, mientras que el segundo no domina ninguna parte del mundo fuera de sus propias fronteras. Por supuesto, no se puede ser revolucionario mientras se defiende la política del PSC, pero es una total capitulación rechazar la lucha contra la dominación estadounidense, levantando este espantajo del imperialismo chino. Esperemos que esto sea una contribución al debate y los invitamos a leer nuestra prensa al respecto de la naturaleza de clase del Estado obrero chino. Muchas gracias.